Vale, pues primero, esto es la quinta charla en verde de entorno escorial que hemos tenido este año y damos la bienvenida a Susana Moreno Soriano, que voy a introducir luego, y va a hablar de construcción sostenible, o sea, una solución clave frente al colapso climático. Pues yo creo que primero vamos a hablar un poquito del tema del colapso climático, porque a veces pues, la gente piensa colapso climático, no es alarmista decir, hablar de colapso climático, no sería mejor hablar de cambio climático. Pues el cambio climático piensa, bueno, es suavecito, pues sube la temperatura un poquito, qué bien, ¿no? Qué agradable, pues invierno más suaves, veranos un poquito más calientes, calurosos, pero bueno, no está así, porque como veremos, con muy poco, un cambio muy pequeño en temperatura, pues cambia mucho el clima a peor. Entonces, aquí tenemos Antonio Guterres, que hizo el llamamiento a reducir las emisiones de carbono frente al colapso climático. Salió un informe de la ONU en marzo y pues que pone fatal. A pesar de la pandemia, la situación sigue empeorando, la temperatura del mundo sigue aumentando y los problemas, ¿no? Los problemas de clima extremo. Él comentó, Guterres comentó que ahora mismo, desde la época preindustrial, hemos subido 1,2 grados y estamos, el límite que ponen los científicos para la subida de temperatura en general es de 1,5. Pues estamos muy cerca. Entonces él pues ha hecho unos llamamientos a los gobiernos de los principales países del mundo para hacer algo ya, de forma muy urgente. Entonces, yo creo que es interesante porque a veces la gente piensa, bueno, es Greta Thunberg o los ecologistas muy radicales, pero bueno, es un señor que es secretario general de la ONU y está hablando de la gravedad de la situación, ¿no? Y el cambio climático, lo que crea es el colapso, los extremos, ¿no? ¿Quieres ponerte España, más cómodo enfrente? esto es de la gota fría en España en el 2019. Esto era muy largo. Sí. Perdona, alguien Yo tiene el soy que a mí micrófono me abierto. gusta ¿Puedes hablar con cerrarlo, gente, por a mí favor? no me interesa eso. Cuando Por hablen favor, Susana. Esteban, ¿puedes quitar el micrófono? ¿No? Vale. Estupendo. Pues nada, esto es un ejemplo de gota fría. Otro problema, obviamente, aquí en España es el tema de el calor extremo que hemos sufrido varios años. Pues bueno, lo más importante es que los edificios son, yo creo que se olvida muchas veces, porque la gente cuando piensa en el tema del clima y las emisiones piensa en el transporte, lógicamente, y en el consumo y en otras cosas. Pero los edificios generan el 40% del consumo energético y un 36% de los gases de invernadero. Estos son residenciales y comerciales. Pues es un tema que no damos cuenta que los edificios donde vivimos, donde hacemos vida, es el sitio donde más emisiones creamos, ¿no? Y hay un problema, porque hay un derroche energético tremendo en todos los países, pero en España especialmente, porque el parque de viviendas es muy antiguo. Aquí tenemos una foto de calor de Barcelona y tú ves que los edificios están perdiendo un montón de calor y esto es calor innecesario, es energía innecesaria. En España hay 15 millones de edificios así, muy ineficientes, y 70% de las viviendas tienen más de 30 años y poca rehabilitación. Entonces, esto es donde va a hablar Susana, porque arreglando esto, tratando el tema de la vivienda, los edificios, se puede hacer dos cosas. Primero, mitigar, reducir las emisiones y segundo, adaptar
las viviendas a las condiciones que cambian, las condiciones ahora que van a ser más calurosas, más extremos, todo esto. Pues bueno, ya tengo mi breve introducción y doy paso a Susana. Y mientras que haga esto, os cuento que Susana es arquitecta, es profesor de la Universidad Europea, es especialista en diseño sostenible y también investigador en eficiencia energética y el proceso de constructivo y gestión de materiales. Entonces es un auténtico lujo tener a Susana aquí para esta charla. Todo tuyo, Susana. Ahí está. Muchas gracias, Michael, que acabo de conectar el micrófono. Pues sí, tal como lo has contado, la edificación es responsable de una porción importante de las emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo de energía. Como has mostrado, específicamente estábamos hablando de la Unión Europea. Y como, digamos, por la ubicación en la que nos encontramos en el hemisferio norte y nosotros a 40 grados de latitud, pero el resto de Europa está hacia el polo, lo mismo que los Estados Unidos, lo mismo que Canadá, pues resulta que además las sociedades más desarrolladas estamos en estos climas, tenemos la posibilidad de revertir la situación porque tenemos la capacidad económica de hacerlo y bueno, creo que trataré de explicar por qué podemos hacerlo. Es verdad, como has dicho, que España y en general todo el arco del sur de Europa, pues Grecia, Portugal, Italia, pues vamos por detrás. Particularmente, como decías, la tasa de renovación pues es muy baja. Y como somos una sociedad envejecida, aunque ha habido hasta 2007 una actividad de construcción importantísima, de construcción nueva, eh, pero bueno, a partir de ese momento, del parón, que hubiera sido la oportunidad de ponerse con la rehabilitación y la rehabilitación energética, pues no se ha hecho, bueno, pues por toda una serie de razones que son complejas, porque en realidad también, claro, ahora veréis cuando yo cuente la charla, de un poco cuál es el mundo en el que me muevo y en realidad pues hay un grupo importante de personas que lo tienen muy claro desde hace mucho tiempo lo que hay que hacer, pero no se termina de movilizar el sector. Entonces, bueno, yo sí quería empezar diciendo que pienso que estamos en un momento especial por la experiencia colectiva vivida con la pandemia, que nos ha hecho apreciar de otra manera nuestros propios hogares. Antes pasábamos mucho más tiempo fuera de ellos y también nuestra propia ciudad y sobre todo la ciudad próxima. Y han surgido pues muchas actitudes, desde luego, también muy creativas por parte de los habitantes. Hemos empezado a hacer muchas modificaciones en nuestros propios espacios y también mucha gente se ha planteado modificar sus viviendas, rehabilitarlas, renovarlas o cambiar también. Hay mucha gente que con esta situación nos ha hecho pensar. A mí me parece muy valioso que se haya dado esa experiencia colectiva, porque creo que es una cultura que nos alinea de alguna manera a todos a la hora de afrontar un cambio que podría ser, en ese sentido, de consenso y participado. Entonces, bueno, voy a decir algunas cosas que tienen que ver un poquito más con el marco,
pero recién aprobada la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, además hay toda, que afecta a los temas de eficiencia energética, y entonces voy a empezar por ahí, pero también afecta a otros impactos que tiene la construcción y que van más allá de la eficiencia energética y las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, pues ay, perdón, ahí. Eh, aparte de esta ley, que como digo ya le aporta, señala claramente nuestro sector, también está la estrategia de rehabilitación a largo plazo, que es un documento muy interesante porque lo que ha hecho ha sido conjuntos completos de edificación en toda España, pues ha hecho, digamos que lo ha dividido en grupos para estudiarlos separadamente y también determinar pues, qué tipo de medidas específicas son más convenientes en cada uno de ellos. Y también, pues realmente dónde estamos agrupados. Básicamente está agrupado, lo podéis mirar porque este es un plan bastante interesante, la estrategia de rehabilitación a largo plazo, y tiene además varios anexos que están muy bien, porque hay un anexo donde se estudia el potencial fotovoltaico de los tejados. Entonces, en él se estudian a partir de varios casos en función del tipo de entorno urbano, más de calles más estrechas, de unos edificios arrojando sombras sobre otros, temas de topografía, que hacen que ese potencial de, por ejemplo, conseguir instalar energías renovables en las cubiertas, como relacionado con una rehabilitación profunda de esos mismos edificios, que se estudia separadamente en otro anexo, pues cómo habría un balance pues, bastante interesante para nosotros. Y también me parece muy valiosa esa estrategia, ese documento, porque particulariza bastante también para distinguiendo situaciones más de un medio rural, poblaciones hasta 50.000 habitantes, poblaciones de un mayor número de habitantes, y está en ese sentido muy interesante. Lo que muestro aquí es el caso de un caso que se construye en Holanda. Es una situación interior en Ámsterdam, donde en torno a, hablo de la izquierda, en realidad es un proyecto de obra nueva, con excepción de un depósito de agua que se ve en el centro, elevado, y una serie de naves. Es una típica operación de reforma interior, donde se combinan elementos existentes con edificación nueva de alta eficiencia y con algunas características especiales, como puede ser estas zonas ajardinadas y sobre todo las decisiones de incorporar huertos urbanos. También incorporar, en este caso, es un grupo de habitantes que participa desde el minuto cero en el proyecto, y entonces también hay un consenso, por ejemplo, de renunciar al coche. Hay una serie de temas muy, muy interesantes. También se participó en el diseño del proyecto desde el minuto cero. Hay varios arquitectos interviniendo en ese grupo, o sea, en ese conjunto entero que veis que es de ladrillo naranja. Y también, si os dais cuenta, vemos que se trata de una pieza nueva, pero que está inserta en un marco urbano de edificios de épocas anteriores. Este tipo de intervenciones pues, son muy interesantes porque se aprovechan de las infraestructuras, incorporan además la posibilidad de renovar la población, renovar las actividades económicas, se puede repensar la ciudad. Y entonces creo que es importante decirlo esto desde el principio para que veamos que la cuestión de la eficiencia energética en realidad está inserta en un marco más complejo, que en el fondo la hace mucho más atractiva, porque estamos hablando de cambiar radicalmente nuestras ciudades, pero también la hace una operación que es más ambiciosa y por lo tanto es más importante planearla bien. Entonces, esta es una cosa.
Otra cosa importante y que nunca se puede olvidar es que por encima del sector de la construcción, como un sector que provee de vivienda, que provee de un servicio básico, pues también es un sector que está inmerso en el sector inmobiliario. Es decir, un sector de actividad económica muy fuerte donde hay promotores públicos y privados y vemos bueno, pues que los términos que se manejan en este sector basta leer, o sea, consultar un portal inmobiliario de los que hay en Internet o basta abrir la prensa especializada para entender que aquí, bueno, pues claro, es un sector muy potente. Además, es un sector que desde el punto de vista país, siempre que hay que darle un empujoncito a la economía, pues se empieza por aquí, ¿no? Entonces, todo esto hace que la cosa se haga también más compleja, ¿no? Bueno, una vez dicho eso, a mí aquí hay un tema importante en ese sentido y teniendo en cuenta que es un problema muy grande, es un problema global y que es cuantitativo. Entonces, lo más importante, la pregunta principal es, ¿qué es lo que hay que hacer para escalar la rehabilitación o para escalar la renovación, la construcción de obra nueva altamente eficiente? Y eso es lo que se plantea la estrategia de rehabilitación, porque se plantea, y lo leo literal, tiene como objetivo apoyar la renovación del parque edificatorio español de edificios residenciales y no residenciales, públicos y privados, para su transformación en un parque inmobiliario con alta eficiencia energética y descarbonizado antes de 2050, facilitando su transformación económicamente rentable para transformar los edificios existentes en edificios de consumo energía casi nula. Así que voy a contar lo que es eso. Un edificio de energía casi nula también está descrito en nuestro caso, por el código técnico, pero parte de una directiva europea que es la Directiva de Energía o de Comportamiento Energético de los Edificios. Entonces, ese edificio energía casi nulo, como definición, es válido para toda Europa, pero cuando cambiamos de país, se concreta en unas cifras precisas de consumos. Es distinto de hablar de un edificio de energía casi nula en Holanda, en Dinamarca, en Polonia o en España. Y esa adaptación pues la hace el Ministerio. En España ahora mismo, cualquier edificio nuevo que se construya debe ser energía casi nula. Y ahora voy a contar lo que es. Es un edificio que requiere una demanda de energía baja o muy baja y que esa demanda la cubre con energías renovables y esas energías renovables tienen que estar generadas in situ o en su entorno próximo. Eso quiere decir que primero hay que conseguir que el edificio, pues bueno, como que vaya solo, que sea realmente que sin necesidad, o sea, que sin conectar nada ya funcione estupendamente y que cuando conectemos esa energía que incorporamos no venga de lejos, sino que la hayamos producido puede ser en el propio edificio o puede ser en el entorno próximo, es decir, puede ser en otro edificio, puede ser en una central de distrito que distribuye la energía y la reparte entre un conjunto de, por ejemplo, 200 viviendas. Puede ser cualquier tipo de energía renovable, evidentemente. Entonces vamos a ver primero en qué consiste un edificio, ya sea nuevo o ya sea para rehabilitar, cuál es el menú de la rehabilitación. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar primero de lo que sería lo que llamamos las medidas pasivas, que quiere decir cómo vamos a hacer para que sin energía funcione muy bien. Y bueno, se basa principalmente en este material que tenemos solo desde el siglo XX, que son los aislantes térmicos. Antes del siglo XX no se utilizaban aislantes y las construcciones se aprovechaban de otros mecanismos
para adaptarse al clima. Pero el aislante siempre es un material muy ligero que encapsula aire y puede ser, pues bueno, como sabéis, de muchos materiales. Puede ser lana de roca, fibra de vidrio, puede ser fibra de madera, puede ser celulosa, puede ser poliestireno extruido, poliestireno expandido, vidrio celular. Todo ese conjunto de materiales que, si los intentamos comparar, tendremos que considerar su capacidad aislante, pero todos dentro de un orden consiguen casi lo mismo. O sea, estamos hablando de pequeñas diferencias de espesores para conseguir lo mismo. Y, sin embargo, unos tienen un recurso, pues, más ligado a los plásticos, otros son biodegradables, otros son minerales, como por ejemplo la lana de roca, y otros, como el polidros, pues, es vidrio que se puede reciclar, ¿no? Entonces, como digo, eso es lo más importante, con lo cual es como la primera cosa que cualquier estrategia de rehabilitación tiene que considerar. La siguiente es, evidentemente, hablamos de fachadas, hablamos de cubiertas, hablamos de muros de sótano, hablamos de soleras, hablamos también de medianeras, pero la medianera, como tiene un edificio que le cobija, siempre va a tener menos pérdidas. Lo mismo que todos los cerramientos que están en contacto con el terreno, que van a tener menos pérdidas. La cubierta, pues tanto como la fachada. Por otro lado están los huecos, un vidrio, por bueno que sea, buenísimo, con su carpintería maravillosa, siempre deja pasar 3 veces más energía por metro cuadrado que un cerramiento opaco. Eso en general hace que sea también muy importante tener presente los huecos en función de la fachada en la que están, pues que tengan un tamaño mayor o menor, y también pues distintos mecanismos para protegerlos, tanto en invierno como en verano. Con lo cual, el menú al final es incorporar aislamiento a estas superficies que tienen los edificios, fachadas y cubiertas y cerramientos en contacto con el terreno, colocar unas buenas carpinterías, teniendo en cuenta siempre los vidrios aislantes, con una serie de añadidos que siempre podemos hacer para mejorarlos, de rellenarlos de ciertos gases o meterles ciertos recubrimientos que, por ejemplo, reflejan también la onda térmica, no solo la radiación ultravioleta. Y luego, una vez que esto, que es la base, y en esto se basa la estrategia de rehabilitación que habría que escalar, luego tenemos las estrategias bioclimáticas. Estoy compartiendo la pantalla, pero no sé si os está molestando la parte de arriba. ¿O veis entero? Sí, bueno, sigo hablando porque no será muy grave. Bueno, luego tenemos, como digo, las estrategias bioclimáticas. En realidad, la estrategia bioclimática es todas las otras cosas que podemos hacer para que un edificio se adapte al clima, que no son aislarlo. Aislarlo, básicamente, lo que intenta es, cuando producimos calor en el interior, retrasar la transmisión de esa energía hacia el exterior. Y en verano, que es lo contrario, pues intentar que esa energía del exterior también entre lo más lentamente posible hasta que llegue el momento en el que la temperatura en el exterior es más baja y entonces podemos, por ejemplo, ventilar. Ventilar es una estrategia bioclimática porque la podemos acelerar por mecanismos. Un invernadero es una estrategia bioclimática porque ese invernadero, si permito que el aire circule o al contrario lo cierro. Por ejemplo, aquí tenemos un invernadero que son lamas. Las lamas están en una posición abierta porque estamos en pleno verano y entonces nos interesa que el efecto invernadero de ese espacio nos interesa neutralizarlo. Sin embargo, en invierno será un espacio estupendo que no tendré ni siquiera que climatizar. Eh,
Hay otras, habréis oído hablar de tubos canadienses que conducen aire que refresco a través del terreno, energía geotérmica, chimeneas solares. Hay un montón de estrategias que realmente no tienen, digamos que van más allá o más acá de los aislantes térmicos y que tienen que ver con temas de pura física y termodinámica de la construcción. Temas como la inercia térmica, el enfriamiento evaporativo, por ejemplo, cuando se cambia la humedad en un espacio interior, porque hay una fuente o porque hay un vaporizado de agua. Todas estas estrategias y que son muy interesantes y que son las que definieron pues las grandes arquitecturas del pasado sin autor, ¿no? Las grandes arquitecturas que conocemos como arquitectura vernácula o popular. Después de las medidas pasivas y las estrategias bioclimáticas, pues tenemos las medidas activas, que es incorporar, una vez que hemos conseguido esa situación de un consumo de energía bajo o muy bajo, pues incorporar estrategias, medidas activas. Energías renovables, que la que siempre nos viene a la cabeza es el fotovoltaico, o el fotovoltaico o el panel solar térmico, el solar térmico que calienta agua, con lo cual vamos a utilizar directamente como energía térmica, el fotovoltaico que genera electricidad, con lo cual lo utilizaremos para los usos eléctricos de la casa. Y junto a ellos tenemos la geotermia, que se basa en el hecho de que el terreno a cierta profundidad, tanto en invierno como en verano, se mantiene constante, y esa es a poca profundidad, 3 metros, sería como la media ponderada de la temperatura que hace en el lugar a lo largo de todo el año. Entonces, esa es la temperatura de dentro, del terreno a poca profundidad, lo cual quiere decir que en verano nos conviene y en invierno nos conviene, porque siempre va a estar a esa temperatura media ponderada. Y si además profundizamos más, hasta 200 y 300 metros, pues resulta que podemos llegar a unas situaciones estupendas de intercambio de energía es como vivir en una cueva, pero fuera, porque utilizo esa energía que me permitiría habitar digamos, un espacio subterráneo, pero la transporto, la llevo al edificio y constantemente estoy haciendo un intercambio. Además de estas, hay otras energías renovables como pues el biohidrógeno, la microeólica. Hay un montón de oportunidades, y el punto para mí importante es que si vemos a la izquierda, esto es Almere, que es uno de esos polder holandeses que como veis es una planificación nueva, y que tiene toda una parte, que es esta isla de fotovoltaico, pero que vemos que cumple ese requisito de estar en el entorno próximo. Directamente está dando servicio y se ha planificado a la vez que el resto. Y a la derecha, esto es la ciudad solar Linz, que también todo esto tiene hace tiempo, de lo de la ciudad solar Linz es una cosa que se planifica pues en los 90 más o menos. Y lo de Almere es de los 2000 más o menos, lo de la izquierda. Entonces, bueno, ahora que hemos visto el menú de la eficiencia energética, en sus 3 niveles, vamos a decir, pues vamos a mirar un poco qué pasa con España. Aquí tenemos, en España, en relación a otros países europeos, hay una particularidad, y es que tenemos un montón de climas distintos. ¿Y eso qué es? O sea, climas que luego además los podemos particularizar a mesoclimas, a microclimas, incluso a que en mi casa el vecino de abajo se pela y yo tengo mucho calor, si hablamos de San Lorenzo del Escorial, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hay que, yendo al detalle, solamente el hecho de que un pueblo esté en ladera sur, en Solana, o no lo esté, hace que directamente la cuestión del clima, así del fichero climático, como que no. Entonces, bueno, yo todavía lo he reducido más, pero
lo que me parece muy importante mostrar aquí, esto es lo que pasa con la edificación es que es un sector difuso, que quiere decir que no se sabe, se sabe el total de la energía que se consume, pero no se sabe cómo está distribuida. Es una cosa que es muy chocante, ¿no? Porque dices, ¿cómo no van a saberlo si todos los meses me cobran la factura? Pues no se comparte. La cuestión es que este estudio, que lo que hizo fue justamente no hablar de climas, de esa gran cantidad de climas. Nosotros, cuando calculamos un edificio, tenemos como 5 severidades en invierno. Nosotros en el Escorial estamos en la zona E, porque al ser montaña estamos como Huesca, vamos a decir, pero a la hora de los consumos, en este estudio, lo que se hizo fue calcular la calefacción y los usos eléctricos, distinguiendo aire acondicionado, agua caliente sanitaria y también iluminación y cocina. Entonces, si os dais cuenta, la zona continental, que es donde nosotros estamos, tiene un consumo en calefacción, que es la parte roja, que es pues más del doble, el triple, o incluso si miramos Canarias, es que no tienen calefacción. Con lo cual, eh, ya aquí una primera cosa importante a decir es que el menú de la eficiencia energética, hay zonas pues que prácticamente cubren todo con medidas activas. Otras pues están en un camino intermedio, ¿no? Pero las que son claramente de altas emisiones, pues son la zona continental. Es decir, que por un lado son las que tendremos que aplicar el menú completo y por otro lado son las que provocan el problema de cambio climático. Esto genera una cierta problemática social, porque en realidad barriadas que están en muy mala situación las hay en toda la península ibérica, pero ocurre que la mitad sur, pues la intervención, digamos, desde esta perspectiva energética, pues estaría mucho menos motivada. Esto viene un poco también a ver que es necesario tener una visión de ecología profunda un poco más rica, porque intervenir, hay que intervenir en todo. Bueno, desde ese punto de vista que decía yo de la urgencia de que hagamos algo, que cada cosa que hagamos se multiplique, si es posible exponencialmente, esto es un asunto muy importante. Es por esa noción de que aunque individualmente resolvamos nuestro problema, no vamos a resolver el problema principal. Entonces, sobre todo nosotros, el grupo en el que yo trabajo, sobre todo desde la universidad, nos hemos empeñado en los conjuntos completos de edificios que tienen características homogéneas. Por ejemplo, esto de aquí es una simulación energética para un conjunto que está aquí en el Escorial. Es un conjunto que es entre las calles Santa Marta, Santa Clara, estas que son todas paralelas. Entonces es un conjunto sabemos que tiene muchos otros problemas, no tienen ascensor, tienen una accesibilidad fatal, porque de la acera al espacio privado ya hay unos desniveles imposibles. Entonces, esta cuestión, digamos, de intervenir a esta escala grande, hace que la calidad de lo que se puede hacer es muchísimo más profunda. Y digamos que es una de las cosas que yo quería como reforzar mucho en esta primera parte de lo que estoy contando. Dando un salto también que a mí me interesa mucho, a lo mejor no se ve con tanto interés, no, por en relación a lo que yo contaba antes y sobre todo por la urgencia, es que siempre hay unos sectores como que son los sectores preferentes, ¿no? Como para la palanca de los cambios. Y también el foco en ciertos impactos. En este caso, hablaba Michael de los gases de efecto invernadero,
efectivamente, 40, en Europa el 40% del consumo final de energía se produce en los edificios, el 35% de gases de efecto invernadero. La siguiente línea es muy importante para mí como arquitecto. O sea, para mí la noción de que el 50% de todos los materiales que se extraen para el conjunto de todas las actividades, el 50% va a mi sector, me hace pensar mucho en la importancia también de tener una eficiencia con esos materiales. Eso tiene que, además es que es no se le ha prestado mucha atención porque en general nuestros materiales, como son inertes, cuando se ven como residuo, no parecen muy problemáticos. Como son abundantes, porque suelen ser áridos y suelen ser, bueno, madera, como son abundantes comparados con el coltán o el litio, pues también parece como que no es una cosa de primer orden entrar a eso. Pero en realidad el problema es que nuestra actividad es muy depredadora de materiales y los consumimos de tal forma que en ningún modo los tratamos como materiales renovables. Con lo cual, ese es un aspecto que voy a tratar también ahora de explicar. Otra cosa importante, el agua. Esta es una cifra para Europa, pero en el que el 30% del consumo del agua vaya al sector de la edificación nos tiene que dar que pensar. Y bueno, como veis también he apuntado los datos de residuos y los vertederos. Entonces, bueno, ahora vamos a ver una experiencia, voy a hablar un poquito más de una experiencia que nosotros hemos estudiado mucho que nos hace, digamos, tener mucha seguridad en un poco la guía o la ruta a seguir, que es este programa, esto fue un proyecto europeo que se empezó en 2005, se llama Concerto o Concerto, y se empezó en 2005 y entonces es un proyecto pues, en el que 23 países simultáneamente intervienen en unidades de escala distrito o barrio, en lo que llaman ellos comunidades, y siempre con unos objetivos que eran conseguir el desarrollo sostenible de los edificios y los barrios, aplicar tecnologías innovadoras, usar fuentes de energía renovables, hacer la energía económicamente asequible y que todo esto que se pretendía fuera transparente al ciudadano. Esto era el proyecto, el que está aquí es un ejemplo, esto es una rehabilitación en Holanda, en Ámsterdam Norte, que justo era una zona inundable, con grandes problemas de todo tipo, sociales, de deterioro, de despilfarro, etcétera. Entonces, digamos, en España hubo al menos dos, uno en Aragón y otro en Cataluña, que participaron de este programa y que se finaliza en 2014. Entonces, es muy ilusionante. Lo que he puesto antes de Almere también era la isla esta fotovoltaica que he puesto, también es de este programa. Hay estupendos en Salzburgo, en Portugal, en Italia. Hay de verdad, cuando se estudian estos proyectos es muy ilusionante porque ves una transformación absoluta y radical del lugar, de las personas, de las oportunidades y de los edificios. Entonces, para que veáis un poco que conecta con lo que contaba antes, esto pongo así muy rápido, pues de las medidas pasivas, esto es simplemente número de veces que se aplicó la medida. En el total de estas 52 intervenciones en 23 países a escala barrio, o sea, son muchos, muchos edificios. Eran siempre medidos, edificios con intervenciones con edificios nuevos y también edificios rehabilitados. Y eso también es muy interesante. Entonces, sobre todo, se aislaron las fachadas, en segundo lugar, los tejados
también se reemplazaron las ventanas, menos se aislaron los suelos y tampoco se hizo esto que se llama recuperación del calor en el aire de ventilación. Eso lo hemos visto con el COVID, ¿no? Que había que tener todo abierto porque de pronto también nos hemos dado cuenta de lo importante que es ventilar. Y también nos hemos dado cuenta de que lo que se mide para detectar cuando un espacio está saturado es el CO2, porque es el indicador que hace luego deducir pues qué probabilidad de que haya una infección de COVID si hay alguien que está enfermo en la habitación, ¿no? Luego, veis a la derecha está la instalación de protección solar y uso de electrodomésticos para reducir el consumo eléctrico. Esto otro es las energías renovables que se instalaron. A la izquierda, todo lo que se instaló de centrales de ciclo combinado, bombas de calor, calderas de biomasa, geotérmica, energía solar, todas estas para usos de calefacción. Y a la derecha, fotovoltaico, central de ciclo combinado, maremotriz o energía hidráulica, energía eólica para usos eléctricos. Y vemos también las cifras, ¿no? 248 megavatios y 118 en total. Esto es muy interesante también lo que se hizo porque la Universidad de Karlsruhe, cuando se terminó todas las operaciones, hizo un trabajo que también se puede descargar, está disponible, donde está toda la información, todos los resultados eléctricos, energéticos, todo lo que se monitorizó, dónde se encontraron los problemas, cómo se hicieron los procesos para que todos los agentes que intervenían, promotores, constructores, vecinos, municipalidad, para que se produjese realmente y se llevara a término. Y me parece muy importante también, porque después de haber mostrado unas cosas como tan tecnológicas, em, vamos a ver las recomendaciones. Pues esta era la primera. Cualquier cosa que se haga acompañada de concienciación por parte de los vecinos, preferiblemente cara a cara, no tanto hacer muchas simulaciones y muchos cálculos, que también hay que hacerlos, sino previamente, oye, ¿cuánto te gastas en la calefacción? Dime qué tal. Ahora tenemos los contadores inteligentes que, bueno, hacen lo mismo, pero no cara a cara. Por supuesto, es fundamental la intervención de la administración, que se tenga claro. Y es muy importante que haya un elemento tractor, es decir, que todo tiene que ser, hay que hacer mucho énfasis en que lo que se haga sea visible, porque es muy importante que el dinero que se invierta genere esa multiplicación de las intervenciones. Y bueno, esto también es otra recomendación. Todas las cuestiones que se lleven a cabo en comunidad cooperativa o modalidad de cooperativa, pues es una forma muy indicada, porque permite también acudir a financiación con esa, digamos, a partir de tener esa identidad, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, y es que no me quiero, voy a ir ahora súper rápido contando más cosas de arquitectura sostenible, pero resumiendo, yo creo que llegado a este punto y sabiendo que estamos hablando de un problema muy importante, muy grave, como decía Michael, de mitigación, pero también de adaptación. También cuando yo decía, necesitamos una arquitectura que funcione muy bien, aunque no enchufe nada, me parece fundamental. Y también, como he escrito ahí, una arquitectura sostenible es la que no pone en riesgo los recursos, la que permite que las futuras generaciones puedan seguir utilizándolos. Necesariamente tendrá que ser una arquitectura alimentada de materias primas secundarias, lo voy a ver ahora. Tiene que ser adaptada a su clima y adaptada a su contexto territorial, a su contexto social. Y tiene que ser resiliente, es fundamental.
que tengamos, que diseñemos o que readaptemos las poblaciones y los edificios para que sean capaces de afrontar situaciones extremas, que son las que nos vamos a encontrar. Bueno, entonces, y ahora ya voy muy rápido, o sea, ya le dedico 5 minutos. En realidad, he puesto aquí, una colección de edificios, entre los cuales hay camuflados 2, 3 nuevos, pero quería decir que no es que la capacidad de hacer cosas extraordinarias, es algo innato al ser humano, y que esa alucinante variedad que ha habido para, construir y adaptándose al medio, en este resumen que yo he hecho, demuestra, digamos, el potencial de lo que se puede hacer. Desde la capacidad de montar una vivienda palafítica solo para tener esa primera línea pegada al cauce que me refresca con los vientos que arrastra. Que seamos capaces de pensar en una vivienda que se protege de la humedad porque ventila verticalmente con un efecto chimenea. Que seamos capaces, como a la izquierda abajo, de hacer un almacén de hielo simplemente con un muro muy grueso de tierra, o que podamos utilizar paja, troncos, piedra. Es decir, el potencial es bestial y por eso decía un poco que esa resiliencia va un poquito más allá de los aislantes térmicos. Esto, otra cosa importante es que los edificios públicos es importante que tiren. Aquí hay 2, que son el Ayuntamiento de Londres, el Ayuntamiento de, o el Bundeshaus de Berlín, los 2 del mismo arquitecto, de Foster. El Ayuntamiento de Londres es de los 90, lo de Berlín es de los 2000, y me interesa aquí lo más importante, que en realidad son la guinda de una tarta, porque aquí hay una estrategia, por ejemplo, en Berlín, que la pongo a la izquierda, todo el distrito tiene una estrategia de geotermia para su climatización. En el caso del Ayuntamiento de Londres también, además de ser una forma compacta, que pierde muy poca energía por la propia forma que tiene. O esto es un refugio en los Alpes, a 2000 metros de altitud, es un edificio de energía casi nula, que tiene muchísimo aislante, 30 centímetros de aislamiento, muy pocas ventanas, como veis, fotovoltaico y nada más. Y cargas internas, que son pues los propios, las propias personas, ¿no?, que están allí. Además, el ciclo del agua está cerrado, tiene una captación, o sea, tiene acumulación de agua y todo el agua se recircula, se depura y lo que se vierte al entorno es agua completamente limpia. En cuanto a materiales, principalmente cuando hablamos del sector de la construcción, hablamos es una cosa que es de hormigón, principalmente la obra civil, eh, que es el grueso en realidad, pero la arquitectura, digamos, la construcción arquitectónica, también tiene muy presente el hormigón. Y lo que ocurre con el hormigón es que, o más bien el hormigón es una mezcla, ¿no?, de áridos, cemento y acero. Los áridos son escasos, desde luego los consumimos a mucha más velocidad de la que la erosión los produce, ya los machacamos, los obtenemos de los fondos de los mares, etcétera, etcétera. Estamos avanzando mucho en aprender a reciclarlos, pero es complicado porque no se separan bien. El hormigón en su fabricación emite CO2, no solo por la energía que requiere, sino por el propio proceso de transformación en cemento Portland. Se emite mucho CO2, con lo cual hacen falta otras alternativas. Lo que pasa en este momento en el resto de Europa, sobre todo en el norte y muy acelerado en Finlandia, Finlandia tiene un nivel de construcción pues muy parecido a España, como que es el 8% de su economía. Bueno, pues ahora mismo lo que hay es un despliegue brutal de construcción en madera como material renovable procedente de bosques sostenibles,
que ese es un tema a hablar en otra ocasión, eh, que tiene, claro, es un material que se ha fabricado con energía solar y que además es un sumidero de CO2 y sobre todo puede competir con el acero y sobre todo con el omnipresente hormigón, lo cual quiere decir que esta línea también es muy importante tenerla presente a la hora una vez que vamos a rehabilitar o vamos a construir algo nuevo, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es el otro tema de recuperar materiales. Aquí tengo 2 casos, a la izquierda se ve ahí en medio un edificio como muy especial, ¿no? Como con una especie de conos en cubierta. Se construyó con ladrillo totalmente recuperado de la demolición de un convento, y a la derecha también. Es decir, es imprescindible pensar una construcción que esté absolutamente alimentada de materias primas secundarias. O sea, toda la visión que tenemos de sector primario, sector secundario, sector terciario, hay que reinventarla. Y esto está perfectamente conectado a la estrategia de economía circular. Como digo, si ahora recordamos que es que el 50% de los materiales que se utilizan en el planeta se usan para construir edificios, pues es muy relevante también. El transporte. El transporte tiene muchos impactos y la construcción es un sector global. Entonces, ahora también hay una línea de intentar esa idea de arquitectura kilómetro cero. Es decir, cuál es la georregión de la que yo puedo obtener al menos el grueso de los materiales. Bueno, aquí estos son algunos ejemplos de formas de construir, de formas de transportar y de la importancia también de que a ver, la construcción está muy industrializada, solo que todavía puede tener una vuelta más en su industrialización. Entonces, en la medida en la que sea así, transportaremos productos de más calidad, pero además la repercusión del transporte va a ser menor, porque claro, si yo llevo tierra de aquí para allá, para áridos, no sé qué, tal. En cambio, si llevo un tráiler perfectamente colocadito todo y luego voy y lo engancho todo, pues evidentemente ni monto ruido, ni monto polvo, ni nada, que son impactos también que provoca la construcción. Luego también estos temas, este es una vivienda social de Alejandro Aravena, que es premio Pritzker, que justamente a él le dieron, es el Nobel de la arquitectura, el premio Pritzker, y esta idea también de trabajar sobre la adaptabilidad de la propia arquitectura, pensar arquitecturas que se adapten pues a nuestros cambios familiares, nuestros cambios de trabajo. Y aquí justamente había un planteamiento de vivienda social que no la voy a contar, pero que se hace en 2 fases. Como digo, también es ver un poco que en el mundo están pasando a la vez muchas cosas y las necesidades pues son muy variadas. Bueno, la importancia, por supuesto, de la durabilidad y el mantenimiento y bueno, esto también, con esto cierro. La importancia de todos los agentes, en realidad, en el sector de la construcción, ya lo he ido diciendo, pues está el promotor, está la administración que tiene que otorgar las licencias, está la regulación, está también la posibilidad de muchos otros mecanismos que no son estrictamente regulatorios, como un plan de movilidad sostenible, un plan de barrio, es decir, un plan estratégico. No todo tiene que, digamos, que tener una regulación, una normativa. Entonces, este tema que yo, por ejemplo, en Torno tiene una especie de decálogo, ¿no? De listado de muchas cosas que podemos hacer con nuestros hábitos de vida, con el intercambio, con la posibilidad de compartir, de distribuir, de transferir recursos. Este es un tema que no se trabaja suficientemente en general. Se suele decir, bueno,
el habitante tiene un comportamiento estocástico, que quiere decir que, bueno, que no puedo saber lo que hace, con lo cual esto es, yo controlo todo, controlo el aislamiento, controlo las ventanas, controlo los tejados, controlo no sé qué, pero luego a lo mejor el vecino tiene la ventana todo el día abierta. Bueno, pues esto es un tema de cultura y por eso quiero cerrar un poco hablando de lo que ha sido la experiencia COVID y yo creo que sí que hay un tema de cultura que es esencial que lo trabajemos, porque todo lo anterior no se puede hacer si el habitante tiene un comportamiento estocástico, sino todo lo contrario. Yo creo que se trata de aportar y de compartir, como digo. Eh, y eso también concierne a la construcción sostenible. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí he llegado con mi presentación. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, Susana. Ha sido súper interesante la presentación. Y ahora nos toca el turno de preguntas. Tenemos una pregunta de Paloma. Un momento, se me ha ido. Sí, eh, Paloma dice, considera que el hecho de que una parte muy importante de los fondos europeos van a venir para la rehabilitación de edificios y permitirán hacerlos el cambio que es necesario. ¿Qué opinas del tema este, de los fondos europeos? Sí, Susana. sí, hay mucho. Creo que son 4.400 y pico millones que están destinados a esto. Yo, o sea, lo que yo pienso, o sea, lo que yo veo es que, lo he contado al principio, sí que hay un marco muy claro, o sea, es que es un marco clarísimo. Hay un marco regulatorio muy claro, hay también unas estrategias, hay una planificación que es coherente y que está bien. Lo importante es, saltar las barreras, o sea, hacer todo lo posible porque se lleve a cabo no con prisa, sí deprisa. O sea, es como las cosas sabemos hacerlas. Se pueden hacer deprisa, sí se pueden hacer con rapidez, pero claro, es necesario que no haya trabas en el sentido de que las cosas se frenen, las cosas se redirijan mal y no lo hagan. O sea, por ejemplo, yo creo que la apuesta no puede ser que todo lo hagan grandes constructoras, por ejemplo, que sería una manera, ¿no?, de resolverlo muy eficientemente, porque el tejido del sector de la construcción es un tejido de pequeña y mediana empresa, sobre todo. Entonces, yo creo que sería imprescindible, sobre todo a niveles más locales, que se produjera esa manera de reforzar, incluso formar e incentivar ese tejido de pymes y aprovechar esta oportunidad para hacer muy bien las cosas. Y es que es muy distinto lo que hay que hacer en San Lorenzo del Escorial a lo que hay que hacer en Alcorcón. O sea, es que el escenario es completamente distinto, aunque el menú es el mismo. Con lo cual, hay que aterrizarlo y hay que reclamar que la administración es fundamental, que la administración local tenga un papel, hay que exigirlo, tenga un papel, pero sobre todo transparente. Porque muchas veces lo que ocurre es que el mecanismo es, vale, voy a hablar con los administradores de fincas. Y de repente empezamos a ver cosas que se han planeado hace un X y que hemos perdido la oportunidad de entrar nosotros. Y dices, ¿y por qué? ¿Y por quién? Entonces, bien que la construcción es algo digamos, son procesos que cuando los ves ya no tienen remedio, porque se han acordado hace mucho. Que de alguna manera Entorno en ese sentido lo tiene muy claro, ¿no? Porque cuando hay cualquier asunto, inmediatamente hay una reacción. Pero con la construcción pasa lo mismo. Entonces, yo creo que es que hay que intervenir. Yo creo que una charla como esta es útil, pero creo que debería haber muchísimas más. Porque cómo es posible que en general no se saben estas cosas que llevan mucho tiempo planeándose. Creo que básicamente es eso, es estar presente.
¿Hay alguien más que tiene una pregunta a Susana? Sí, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Vamos a ver, al sureste de Madrid va a haber unas promociones de cientos y cientos de hectáreas. O sea, barrios como Aijones, como los Berrocales, otro que está al sur. Todavía, o sea, están más o menos hechas lo que podían ser las calles, pero apenas se ha construido nada. Esas promociones ¿van a estar obligadas a construir en bioclimático o no? Pues a ver, o sea, tienen que cumplir la normativa y la normativa es bastante estricta. Podría ser que no cumplan lo último, porque o sea, aquí suele ocurrir en arquitectura que cuando va a cambiar la normativa, los promotores pues procuran visar pronto. Entonces, como siempre hay un desfase desde que se visa un proyecto y se otorga la licencia hasta que finalmente se construye, pues puede haber una pequeña diferencia. Pero es que en 2013, que era el anterior código técnico, ya era súper exigente. Y en cuanto a eficiencia energética, el tema de las medidas activas, de meter colectores solares y cosas así, ahí yo no estoy 100% segura, pero estoy casi segura de que se meterá, porque además como hay tantísimo interés en la electrificación, creo que la estrategia del sureste más bien lo que tiene es que es una forma de construir ciudad que no sabemos cómo se va a integrar con el resto, ¿no? Porque es algo como barrios aislados, desconectados de la ciudad. Entonces eso sería para mí pero la edificación va a estar bien, ¿eh? O sea, creo que el problema grande que hay que acometer es el de la rehabilitación. Manuel, tienes una pregunta. Sí, casi la hago verbalmente. Mira, yo te veo francamente optimista en cuanto a bueno, pues los planes, incluido los planes ambientales y la ley de cambio climático, etcétera. Pero realmente, cuando tú vas a ver cuál es el objetivo a 2030 en relación con la reducción de emisiones en el sector residencial, este que llaman residencial, comercial y no sé qué más, pues ves que solamente se va a intentar reducir 10 millones de toneladas equivalentes de CO2 sobre los 300 millones de toneladas equivalentes que se emiten. ¿Cuál es tu valoración sobre la ambición que tienen los planes ambientales actuales? No te voy a poder contestar realmente así con conocimiento de causa, porque en realidad yo esas cifras macro no las manejo, o sea, no las domino. Sí que escucho voces críticas en cuanto a que no es suficiente, ¿no? lo que se ha propuesto. Pero vamos, mi experiencia en realidad, que llevo desde el año 2009 trabajando en este tema y viendo clarísimo pues, las cosas que os he contado, es que las he ido viendo clarísimo y cada vez más claras, porque cada vez había más cosas hechas de esta manera. Entonces, mi temor es que no se arranque o que se arranque mal, porque lo que me parece muy preocupante es que se estén haciendo cuentas de instalar renovables con un sector que es totalmente despilfarrador, intentando cubrir ese sector que es despilfarrador, cuando hemos visto que hay un orden de medidas. Entonces, es muy importante que esté armonizado lo que se haga. Si miramos esa cifra grande, yo no te sé decir. O sea, mi temor es que no se hagan las cosas. Ese es el temor. Yo es que lo que se ve en el plan es que no hay mucha intensidad
económica, digamos, no hay puesta carne en el asador suficiente para esa ilusión que tú manifiestas. O sea, el Estado, bueno, al margen que los políticos pueden decir que eso es una maravilla, lo que hay y tal, porque la gente no tiene sensibilidad sobre las cifras, etcétera, pues 10 millones de toneladas de ahorro, donde más se puede ahorrar es en el transporte, pero en lo siguiente es en la vivienda, en el sector residencial, y para ese ámbito plantear solamente una reducción de 10 millones de toneladas de CO2 equivalentes sobre los 300 que en este momento se emiten y que se esperan emitir 260 y tal, porque el plan también contempla una cierta reducción, bueno, pues ya te da idea de lo poquísimo ambicioso que van a ser, al margen de que cuando se hagan algún tipo de medidas y tal, pues lo vayan a publicitar extraordinariamente, pero en el conjunto aquello no, en 2030 vamos a estar en una situación muy, muy, muy parecida, según lo que se ve en las cifras del plan, a la que tenemos ahora, porque no se va a dotar, no se van a hacer leyes porque no, para empezar no tienen intención de hacerlo. Lo que no se refleja en un plan, por mi historia profesional, luego se pueden hacer leyes, pero las leyes, sí, las leyes van siempre acordes al plan, y además si no van acordes al plan, los sectores afectados, imagínate que la construcción pues no tiene muchas ganas de gastar mucho dinero en materiales aislantes, porque puede hacer las casas mucho más baratas si no se entretiene en ese tipo de gastos. Pues al final son gente que siente sus intereses digamos, afectados por el incumplimiento del plan, si se hicieran leyes más progresivas, y que empiezan a empujar para llevar las cosas con respecto a los planes. Los planes tienen más peso que las leyes. Bueno, leyes... aquí sí, pero aquí en realidad, o sea, lo que se haga no se puede hacer mal, ¿eh? El sí, problema pero se va a hacer es que poco. No lo que digo es que se va a hacer poco. O sea, no va a ocurrir que van a construir mal. Eso no va a ocurrir. Pero pues... que se va a ir tirando hacia hacer más vivienda, cuando en realidad pues lo que tenemos es también mucha vivienda vacía. Rehabilitación. Bueno, claro, entonces bueno. Ese es el sector que hay que alimentar. Es que sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en la preocupación, ¿eh? Totalmente de acuerdo. O sea, yo me alegro mucho de que sonara optimista, porque yo estaba teniendo la sensación de que, ¡buah!, estoy machacando aquí al personal que podía estar viendo el partido de fútbol. Entonces, o sea, yo tengo mucha confianza en la arquitectura, mucha, en lo que se puede hacer. Tengo mucha confianza. Y tengo mucha confianza también en otra cosa, y es que, pero bueno, eso a lo mejor como profesora, y es que cuando yo le cuento algo a un alumno, una alumna, y le digo por aquí, y le he dicho bien el por aquí, de repente es como hace como 1000 veces más de lo que yo esperaba. Lo bueno es decir bien esto. Ahora, si yo le pido una cosa que no era, entonces, bueno, eso va a ser el bloqueo, ¿no? Pero la capacidad de que un proyecto sea correcto y que eso genere que de verdad se desenvuelva y se amplifique, o sea, la historia nos lo ha demostrado. Si es que se han hecho cosas rapidísimo en otros momentos de reconstrucción, o sea, después de la guerra, es que se rehizo todo. O sea, es que se reconstruyó absolutamente todo. O sea, han pasado unas cosas alucinantes como para no creer que pueden volver a pasar. Ahora, ya... es que si no, o sea, es que no hay nada que hacer. Bueno, gracias. Susana, perdona Manuel, yo creo que podemos, sería interesante otro acto, otra charla sobre los fondos europeos y el tema, todo este tema. Yo sé que esto va a salir en la Universidad Socioambiental de la Sierra, que van a hablar de los fondos europeos y todas cosas, ¿no? Sí, es un problema de voluntad política y realmente. Pues yo tenía una pregunta sobre rehabilitaciones aquí en San Lorenzo, como más práctico. Susana, ¿cómo ves cuáles son las claves aquí en nuestro clima, por ejemplo?
por ejemplo, una rehabilitación de una vivienda o un bloque de viviendas? Bueno, pues por un lado hay una... la primera cosa que hay que decidir es por dónde se coloca el aislamiento. Entonces, justamente en función del tipo de edificio de que se trate y también pensando que se rehabilite el edificio entero o solamente una vivienda dentro del edificio, pues estaría un poco esa disyuntiva de aíslo por dentro o aíslo por fuera. Esto es muy importante porque una vez que yo aísle, cuando coloque las ventanas, también las tengo que colocar de acuerdo con la forma en la que he aislado. Porque lo que ocurre si no hay una continuidad entre el aislamiento y donde están las ventanas es que se van a producir patologías, se van a producir humedades, van a aparecer hongos y se van a producir deterioro de los materiales de construcción. Entonces, la decisión de por dónde aislar, la normativa te deja aislar por fuera. Porque en principio, si el edificio no tiene una protección patrimonial, que entonces no te deja, porque tienes que dejarlo visto, pues entonces, como digo, la normativa te deja invadir el espacio de la calle, que está fuera de los límites de tu propiedad, pero por estas cuestiones de eficiencia energética se puede. No obstante, cuando hay ese otro tema de los muros gruesos, entonces lo que ocurre si aislamos por fuera es que cuando calentamos el edificio tenemos que calentar también los muros. Entonces, si es una construcción, por ejemplo, como la que yo he mostrado en esa simulación que hicimos de los años 70, sin duda aislaría por fuera, sin duda ninguna, porque es un medio pie de ladrillo, una cámara y un trasdosado. Y entonces no estoy calentando una gran masa y eso además me va a venir muy bien para que se mantenga estable, ¿no?, la temperatura que yo he alcanzado. Si yo ahora tuviera que rehabilitar un edificio con muros de piedra, yo aislaría por dentro. Siempre interesa, y es lo más práctico, que la línea que lleve el aislamiento sea la misma línea, la misma en la que se coloca la ventana, porque si no lo que ocurre es que el aislamiento tiene que dar la vuelta al hueco de ventana y lo que da como resultado es que la ventana es más pequeña, porque necesito que el aislamiento también forre todo el perímetro. En cambio, si yo aíslo por dentro y además meto la ventana ahí, pues no voy a tener ningún problema. Me queda todo en el mismo plano y no tengo ningún puente térmico ni reduzco mi aislamiento. Luego, por supuesto, hay que aislar la cubierta. La cubierta se puede aislar por fuera, levantando todo el tejado y demás, que hay veces que es interesante porque ya se entra digamos, a conciencia. Pero también se puede incorporar el aislamiento por el intradós, ¿no? O sea, por dentro con un friso de madera, con distintas posibilidades. Pero lo más importante es como realmente que el aislamiento sea continuo y lo envuelva todo, ¿no?, como un abrigo. Eso sería un poco lo primero. Y luego lo otro son las medidas de la decisión de qué energía vamos a utilizar. Entonces, ahí hay distintas alternativas. Una rehabilitación muy profunda, por ejemplo, incluso en Madrid, en toda la zona de Malasaña, se hicieron operaciones que incluso se incorporaban parking debajo de un edificio a rehabilitar. Ese parking, hay varios ejemplos muy interesantes en Lavapiés también. Ese parking luego se alquilaba y pagaba la rehabilitación. Pero además se aprovechaba y se metía geotermia. Ese es un asunto que yo aquí en el Escorial le daría al menos una oportunidad de pensarlo, que en algún sitio puede hacerse. La idea de incorporar geotermia, quiero decir, en una operación un poco más profunda. Pero bueno, si descartamos la geotermia,
pues claro, ya nos estamos quedando con incorporar paneles fotovoltaicos, que es importante tener esa conversación sobre dónde se podrían poner, por los problemas por todas las limitaciones de patrimonio y demás, pero en realidad hay muchos edificios que no tienen esa protección o que están fuera del BIC. Y bueno, estrategias bioclimáticas, pues bueno, muchas, porque hay todos temas de tiro térmico que pueden ayudar a equilibrar el aire frío que hay abajo con el aire excesivamente caliente que hay arriba en los edificios, crear invernaderos, hay un montón de cosas bonitas que se pueden hacer. Uy, estás silenciado. Sí, muchas gracias, Susana. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien más? Bueno, a mí me gustaría preguntarle una cosa a la profesora Moreno. Ya estoy de profe total. Sí. Total. Totalmente, aquí estamos de alumnos. Es que me he puesto muy profesoral. Sí, no, pero está bien. No, es una pregunta porque sabes que en Europa, ya sí que te tuteo, todo el tema de las renovables y de los paneles, la energía eólica, también es muy importante. Y hay países, como se han citado aquí, Dinamarca, incluso Suecia, Finlandia, que están muy al norte, cuyas horas de sol son infinitamente más bajas, menos que las que tenemos en España, y en una reunión de trabajo que yo estaba en una zona de Dinamarca, precisamente tratando de energías renovables, hubo una pregunta que me hizo una persona de Alemania y me dijo, pusieron un mapa de España y realmente, o sea, de Europa, y España era penoso lo que teníamos de renovables, de eólicas en comparación, sobre todo todo lo que tiene que ver con energía solar. Y claro, me preguntaba, ¿por qué en España, cómo era posible con tantas horas de sol que se hubiera hecho tan poco por este tema? Me imagino, yo la responsabilidad se la aplico mucho a los políticos, pero sobre todo también a los grandes lobbies de la construcción que mueven lo que no somos capaces de mover desde la ciudadanía. Pero un poco era saber si tú tenías esa misma visión o esa misma, porque además se entroncaría con lo que hemos estado comentando antes y con lo que ha dicho la otra persona, Manuel Pacheco, de mantener la esperanza, pero que realmente se puede hacer. Y yo ahí temo que los lobbies de la construcción van a entrar muy duro para evitar que se puedan hacer esas rehabilitaciones necesarias. No sé cómo van a camuflar los dineros, porque los dineros les van a llegar. No sé cómo lo van a hacer y cómo lo van a justificar, pero ahí sí que creo que desde Entorno Escorial o desde otras asociaciones tenemos mucho que hacer. Pero ya conoces si tu opinión iba por esa línea también, si lo pensabas así. Sí que va, pero yo creo que, fíjate, yo no estoy tan segura de que sean los lobbies de la construcción, yo creo que son los de la energía en este caso, porque en España es que ha sido muy enloquecido lo de hacer huertos solares. Ha sido, o sea, todo el esfuerzo se ha dedicado a eso y apenas ha habido esfuerzo en integrar en la edificación la fotovoltaica. Entonces eso ha generado también que al final hay productos maravillosos y patentes, un montón de cosas muy interesantes y por supuesto ninguna es española. O sea, hay un montón de fotovoltaico integrado en el vidrio, no sé cómo, con unos este que es orgánico, ¿no? Que es los fotovoltaicos que son de base biológica. Todas estas cosas no son patentes españolas, con lo cual al final para nosotros actualizar nuestros edificios a ese nivel estamos teniendo que comprar unos productos que no producimos. Entonces yo también ahí veo el problema en esa parte. Entonces sí, es que el sector de la construcción es muy inmovilista, entonces si el propietario quiere poner algo, es que lo tiene que pagar unos precios que tampoco te puedes permitir. Es que es una pescadilla que se muerde la cola. Por eso al final es mucho más fácil aislar, porque aislar al final el aislante es muy barato.
el aislante, el andamio, el no sé qué, digamos, la parte un poco más pasiva es la primera que hay que afrontar. Y luego yo también por eso creo que no se puede ir edificio a edificio poniéndole un fotovoltaico, porque es que nos metemos en un lío que es el del mantenimiento. Una pequeña propiedad, esa propiedad de 8, por ejemplo, vecinos, o un unifamiliar, pues resulta que pone un panel y luego tiene problemas y ya se mete en, bueno, es que tengo que mantenerlo, es que no sé qué. Entonces, estas operaciones es importante hacerlas a una escala de comunidad. Yo es que lo veo clarísimo, porque si no, nos encontramos, y a mí me ha pasado, que los edificios están obligados desde hace muchos años, desde 2007, a poner panel solar térmico. El fotovoltaico está obligado en el terciario, pero el solar térmico lo que nos ha pasado es que están desconectados. O sea, una promoción de, yo qué sé, del IBIMA, pues vas y dices, no funciona nada. Pues porque este lo ha desconectado, el otro también, esto está sucio, esto se ha oxidado. Y entonces eso es un problema muy grande, que tiene que ver con esa parte de mantenimiento y gestión y demás. Yo no sé, sí, o sea, sí que estoy de acuerdo en cuanto a que no sé cómo estamos, dónde estamos, con la cantidad de sol que tenemos. ¿Cómo es posible que lo hayamos hecho tan mal? Sí. Gracias, Susana. La última pregunta, creo, porque ya son casi las 8:30. Isabel, si quieres hacer la pregunta. Tienes el micrófono Ya. silenciado. No, nada, Ahí. era un poco que me ha chocado porque no conocía lo de las chimeneas solares y si puedes explicar un poquito de qué va. Ah, sí. Bueno, pues el tema de la chimenea solar es, digamos, una chimenea siempre por el hecho de la columna de aire, siempre tiene una tendencia a que asciende el aire caliente hacia arriba. Entonces, eso se puede forzar, esa circulación se puede forzar si en el punto superior se coloca una superficie negra, porque entonces acelera ese efecto y entonces puede llegar a tirar, porque se produce un vacío, de una masa de aire que se tenga abajo y que esté fría. Por ejemplo, si tenemos una planta baja, lo típico que tienes, la planta baja, pues en verano 5 grados más fresca que la última planta. Bueno, pues una forma muy interesante es utilizar un tiro natural reforzado con este sistema e incluso meterle un pequeño extractor para ciertos momentos en el que hay que hacerle una ayudita. Y entonces con ese sistema de mover el aire, consigues que en una cubierta, que a lo mejor en verano tienes 28 grados, en un día muy caluroso, pues lo bajas a 24 y estás cómodo sin aire acondicionado con ese tiro natural. O sea, lo que son la parte un poco así de bioclimática es muy interesante. Sobre todo se ha aplicado mucho a nivel unifamiliar. A nivel, por ejemplo, en Navarra, en el Centro de Estudios de Energías Renovables, están haciendo ese tema de compartir energía entre edificios y yo les consulté si utilizaban estrategias de estas y me dijeron que no, que utilizaban ya sistemas mecánicos, pero en el fondo mueven energía de un sitio a otro para equilibrar pues fachadas bien orientadas con fachadas mal orientadas y reajustar, porque en realidad dices, si la energía está ahí, es que necesitas ver cómo gestionarla, ¿no? Pues estupendo. Yo creo que ha sido súper interesante la charla, hemos aprendido mucho de Susana, la profesora Susana. Pero, a mí me encanta cuando hay un tema tan interesante y aprendiendo cosas nuevas es súper interesante.
Yo creo que hemos tocado varios temas también candentes, el tema de los fondos europeos, el tema de los lobbies eléctricas y los lobbies de la construcción. Pero bueno, yo creo que es un comienzo muy interesante. Entonces, lo que voy a hacer es grabar, bueno, ya está grabado, lo que voy a hacer es colgar esta charla y ponerlo en el YouTube de Entorno Escorial y luego un pequeño resumen. Y por lo demás, pues vamos a dar las gracias a Susana y bueno, vamos a seguir con las charlas en verde en el otoño. Vamos a tener un respiro en verano y luego ya a finales de septiembre, octubre, que vamos a comenzar y tenemos muchas ideas muy interesantes. Pues nada, pues gracias Susana y gracias a todos por asistir a la charla. A vosotros, muchísimas gracias. A ver quién ha ganado el partido. Vamos a enterarnos. Esto no lo sabemos, sí. España. Yo he oído ruidos. No me digas. 5-0. O sea, pasamos. Ay, Pasamos. pues esto, ahora vemos los goles. Pues muy bien, pues gracias. Muy bien, a todos y muy bien, muy bien. Adiós.